Más temprano repasábamos un fragmento de la entrevista que le hizo Gabriel Pereira al presidente electo, Tabaré Vázquez, donde Vázquez señalaba que designó a su persona de confianza, a María Julia Muñoz, al frente del Ministerio de Educación por la firmeza que tuvo ella ante algunos gremios y porque ha sabido lidiar con gremios complicados. Bueno, de eso y de otras cosas hablaremos en instantes con el editor jefe del Observador, Gabriel Pereira. ¿Qué hace, Gabriel? Buen día, Mariano, ¿cómo va? Buenos días. ¿Todo bien? Todo tranqui. Muy bien. ¿Qué te dejó la charla con Vázquez? ¿Qué me dejó? Bueno, algunos anuncios y la confirmación de que algunas lecturas que veníamos haciendo en el diario eran correctas. De que venía siendo la sección de, cuando hablo en plural, ¿no? Estoy como los jugadores de fútbol. De que hacía la sección de política, estaban bien encaminadas, digamos. Y una de ellas era que Vázquez definió a los ministros sí en función de su afinidad personal, que es muy importante, digamos, pero Vázquez no apuntaba sin hilo. O sea, atrás de cada designación hay, por lo menos en algunos, hay una estrategia, hay una intención, hay una intencionalidad. Por ejemplo, se ha comentado mucho de que Carolina Cose, en Industrias, los organismos públicos, los que son independientes, desconcentrados, tienen una referencia en el Poder Ejecutivo. Las empresas públicas tienen como referente al ministro de Industrias. ¿Sí? Sí. Entonces, parece ser que Carolina Cose va a ir a Industrias porque el presidente quiere hacer una reforma importante en las empresas públicas. Sí, fue una de las designaciones que se dudó hasta el final, ¿te acordás? Sí. Que los medios manejaban más a Kramerman que a Cose a último momento. Sí. Y cuando yo digo esto, y también se lo planteé en la entrevista, ahora no sé si vamos a ver un tramito de nuevo. Lo mismo pasaría con los organismos desconcentrados respecto del Ministerio de Educación y Cultura, que es lo siguiente, que el Ministerio está pintado y que el Ministerio de Industria también está pintado respecto a las empresas públicas. ¿Por qué? Porque la ley establece que tienen independencia y son desconcentrados estos organismos. Pero, si quienes son designados por el presidente en esos organismos desconcentrados y el ministro del área son designados con afinidad política y hay una decisión política de que a partir de ahora esos ministerios no solamente sean una referencia, sino que sean la conducción política de quienes hasta ahora eran una referencia, como los organismos, como las empresas públicas para el Ministerio de Industria o los organismos de la enseñanza para el Ministerio de Educación y Cultura, entonces podremos empezar a ver algunos cambios en algunas áreas y algunos cambios en el funcionamiento del gobierno y en el funcionamiento del Estado. Vamos a centrarnos particularmente en la designación de María Julia Muñoz, ¿no? Que uno no esperaba. Ahí no la esperábamos. Uno no la esperaba ahí, ¿no? No la esperaba. No, a unos días se manejó, bueno, capaz que Educación puede ir o Marina Arismendi o María Julia Muñoz, eran especulaciones, pero cuando nos enteramos fue como... Vamos a ver un presi, una gráfica que está en la página de Observa, del Observador. Yo sigo diciendo el Observa, es tremendo. Es como decirle Sierra a Fernández Crespo, ¿viste? Sí. Tenemos a María Julia y su relación con los gremios, ¿no? Cuando estuvo en la intendencia, trancó con Avión. Fue un conflicto, pero tremendo, tremendo. Me acuerdo que le gritaba un canceroso a Arián. A Ernesto de los Campos. De los Campos. Que estaba enfermo de cáncer y le gritaron canceroso estas bestias. ¿Te acordás lo que fue? Y ella como secretaria general de la Intendencia trancó fuerte. Trancó muy duro. Vamos a ver la otra relación con los gremios, que es su pasaje por el Ministerio de Salud Pública. Otro conflicto tremendo. Yo me acuerdo de haberla llevado a ella al programa de televisión en La Mira y que dijo tanta barbaridad que parecía un dirigente colorado hablando de los gremios, ¿no? No sé si tenemos otra placa más. Sí, como ministra de Salud ahí. Y ahora viene a Educación, ¿no? Sí. Viene a Educación donde los gremios están jugando un papel central. Sí. Y yo ayer le pregunté a Vázquez, y me parece que para después desarrollar podemos ir a ver el tape en el tramo donde yo le pregunto, hago este razonamiento de que la puso ahí, no porque era
no porque tenía afinidad y amistad con ella y no tenía dónde meterla y la metió ahí, sino porque atrás había algo razonado y que tenía que ver con esto, que es la relación de María Julia o la actitud que María Julia tiene cuando tiene un problema con los gremios. Vamos a ver el tapecito este. No se imagina, sí, María Julia Muñoz, que no es del palo de educación, está ahí, es para cumplir el papel que ha cumplido hasta ahora, que es plantearle un trancazo duro cuando el gremio de la educación se ponga duro. ¿Ese análisis es correcto? Sí. En el sentido que usted profundizó el análisis y avanzó más en ese análisis que lo que se ha hecho precisamente hasta este momento. Hasta este momento se decía, bueno, el doctor Vázquez nombró a los integrantes de su equipo por su lealtad y su afinidad con el doctor Vázquez. En primer lugar, la lealtad es muy importante y tener afinidades también, ¿verdad?, para poder armar un equipo. La lealtad que yo pido no es al doctor Vázquez, sino es al programa y al proyecto político y al Frente Amplio. La doctora María Julia Muñoz, que además de ser leal al programa, al proyecto, es una persona inteligente, fue docente universitaria, conoce bien el tema de la docencia, es una persona altamente ejecutiva. Tiene los pies en la tierra y es hacedora nata. Y a su lado, porque hay que ver el tándem, ¿verdad?, tiene a una persona como el licenciado Fernando Figueira, o va a tener, que conoce en profundidad el tema educativo, también el de Sistema Nacional de Cuidados lo conoce muy bien porque internacionalmente él trabajó en ese tema, tiene una idea muy clara de lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, profesional, lo ha expuesto ya en esta campaña electoral, también lo hemos hecho nosotros, y creo que la conjunción de la ejecutividad, de la seriedad, de la responsabilidad, del compromiso que tiene la doctora María Julia Muñoz con el licenciado Figueiras es una buena fórmula para comenzar a cambiar el ADN de la educación. En relación a lo que yo les mencionaba de los gremios, que es un gremio complicado, ¿y ella ha sabido lidiar con gremios complicados? Claro, ella ha sabido lidiar con gremios complicados, pero lo ha hecho siempre en el terreno del diálogo, del encuentro, de la discusión. De la firmeza también. De la firmeza también. Una cosa que puede llamar la atención es que si nosotros pensamos, como ha ocurrido históricamente, que el Ministerio de Educación y Cultura está pintado en lo que tiene que ver, pintado al óleo, en lo que tiene que ver con las políticas educativas, la presencia de Figueiras ahí sería un desperdicio. La pregunta es por qué no lo puso el presidente del CODICEN. Y no lo investigué esto, pero es probable que no lo hubiera podido nombrar, capaz que no lo podía nombrar. ¿Por qué? Porque la ley de educación que aprobó el gobierno de Vázquez establece que los organismos de la enseñanza tienen que estar integrados por representantes de los gremios, no de los docentes, de los gremios, que son un 30% de los docentes, y por representantes políticos. Por cualquier representante político, no. Los políticos tienen atadas las manos y los representantes políticos que van a poner ahí están obligados a haber cumplido 10 años de docencia. Figueira puede ser el más capo, el mejor para el cargo, pero si no cumplió 10 años de docencia, no puede estar ahí. Y cuando se trata de un gobierno de izquierda, vos pensás 10 años de docencia, son tipos que militaron en el sindicato, obviamente. Por lo tanto, vos lo que tenés son 2 sindicalistas y 3 ex sindicalistas. ¿Qué fue lo que le pasó a Mujica? Tuvo que remover 2 veces a los miembros del CODICEN porque votaban más con los sindicatos que con la línea del gobierno. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos asistiendo, si esta interpretación es correcta, posiblemente a un cambio sustancial en la forma de funcionamiento del gobierno y del Estado en relación al peso que los ministerios tienen en sus áreas de influencia y en el caso de la educación particularmente la tarea central que tiene un gobierno hoy, más allá de mejorar la asistencia, de mejorar la repetición, de mejorar esto y mejorar otro, la tarea central
es que la política recupere el control de la educación. La política perdió el control de la educación. La educación está en manos de corporaciones, de una corporación docente que es minoritaria y que decide cuándo para y cuándo no para, cuándo deja a tu hijo o al hijo del vecino sin clases, por las cosas más insólitas. Bueno, Vázquez con esto lo quiere recuperar. Bueno, y también, durante la campaña electoral yo le pregunté a él y le pregunté a Raúl Sendic, simplemente como para pincharlos, si iban a decretar esencial el servicio de la educación, y me dijeron que sí. Pero es una mentira piadosa, porque las normas internacionales no permiten que se declare esencial un servicio como la educación, porque solamente vos podés declarar esencial aquellos servicios donde está afectada la vida de la gente. Claro. Entonces, esa declaración sirve simplemente como declaración de principios, es decir, no lo podemos declarar esencial, pero para nosotros es un servicio esencial y vamos a hacer todo para que efectivamente la educación sea un servicio esencial. Vamos a poner a nuestros hombres de confianza para que la educación sea un servicio esencial y recuperar el control político. Si el gobierno de Vázquez logra recuperar el control político de la enseñanza, habrá resuelto más del 60% del problema de la educación. Ayer charlando con Natalia Roa sobre los desafíos que tiene el gobierno de Vázquez en materia de seguridad y en materia educativa, ya nos hacíamos la cabeza incluso con futuras interpelaciones. ¿Te imaginas a Graciela Bianchi como miembro interpelante y a María Julia Muñoz como interpelada? Picante, linda interpelación. Linda, picante. Porque va a ser una opositora combativa en esa materia, Graciela Bianchi. Va a estar para eso, sobre todo, para los temas de educación, firme ahí. Sí, me parece que sí. Ya dijo varias veces que hay muchos alcahuetes de rama en el frente que no lo reconocen. Y eso lo va a seguir reiterando. Sí, con Rama realmente es uno de los ejemplos. Y yo para terminar, dos ejemplos. El país perdió 10 años o 15, que son muchos en la vida de un estudiante, porque los sindicatos se oponían a las escuelas de tiempo completo. Y ahora son la panacea, son la solución, todo lo apoyan. ¿Por qué lo rechazaron? Porque era Rama, ¿entendés? Claro. O sea, se han convertido en un grupo que les importa la política y la ideología y no la educación. Y lo otro es que un plan como el Promejora, que se aplicó, recuerdo, creo que fue en un 2% de todos los liceos, que era un pequeño plan piloto para demostrar si se podía desconcentrar la educación, había consenso entre todos los partidos políticos y los sindicatos se opusieron. ¿Y qué pasó con el Promejora? ¿Alguien sabe qué pasó con el Promejora? Es otro triunfo sindical. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Hasta la semana que viene. Con Vázquez. ¿Qué me dejó? Bueno, algunos anuncios y la confirmación de que algunas lecturas que veníamos haciendo en el diario eran correctas. De que venía siendo la sección de, cuando hablo en plural, ¿no? Estoy como los jugadores de fútbol. De que hacía la sección de política, estaban bien encaminadas, digamos. Más temprano repasábamos un fragmento de la entrevista que le hizo Gabriel Pereira al presidente electo, Tabaré Vázquez, donde Vázquez señalaba que designó a su persona de confianza, a María Julia Muñoz, al frente del Ministerio de Educación, por la firmeza que tuvo ella ante algunos gremios y porque ha sabido lidiar con gremios complicados. Bueno, de eso y de otras cosas hablaremos en instantes con el editor jefe del Observador, Gabriel Pereira. ¿Qué hace, Gabriel? Buen día, Mariano, ¿cómo va? Buenos días. ¿Todo bien? Todo tranqui. Muy bien. ¿Qué te dejó la charla? Y una de ellas era que Vázquez definió a los ministros sí en función de su afinidad personal, que es muy importante, digamos, pero Vázquez no apuntaba sin hilo. O sea, atrás de cada designación hay, por lo menos en algunos, hay una estrategia, hay una intención, hay una intencionalidad. Por ejemplo, se ha comentado mucho de que Carolina Cose, en industrias, los organismos públicos, los que son independientes, desconcentrados, tienen una referencia en el Poder Ejecutivo. Las empresas públicas tienen como referente al ministro de Industrias. ¿Sí? Sí. Entonces, parece ser
que Carolina Cos se va a ir a Industrias porque el presidente quiere hacer una reforma importante en las empresas públicas. Sí, fue una de las designaciones que se dudó hasta el final, ¿te acordás? Sí. Que los medios manejaban más a Kramerman que a Cose a último momento. Sí. Y cuando yo digo esto, y también se lo planteé en la entrevista, ahora no sé si vamos a ver un tramito de nuevo. Lo mismo pasaría con los organismos desconcentrados respecto del Ministerio de Educación y Cultura, que es lo siguiente, que el Ministerio está pintado y que el Ministerio de Industria